Hola a todos, en este video les traigo la continuación del método de la falsa posición. Aquí voy a explicarles las modificaciones que se tienen que hacer al método anterior para que no tengan el problema de convergencia lateral o estancamiento lateral, en otras palabras. El video consiste en explicarles esta teoría y de explicarles el desarrollo de una macro para que ustedes puedan desarrollar un código que les calcule la falsa posición de una manera más eficiente y no tengan el problema que se vio en el video anterior, que si no lo han visto pues vayan a verlo. Les explica las bases que deben de tener del método de la falsa posición. De manera general, en el método de la falsa posición nosotros estamos aproximándonos a la raíz utilizando esta fórmula. Entonces tomamos valores de el xa, xb y los valores de la y para calcular en qué punto estaría la raíz. El problema aquí es que cuando tienes funciones, por ejemplo, polinómicas, funciones que son de seno, de coseno, o que tienen muchas curvaturas en general, el método tiene problemas de convergencia y les va a presentar el problema de estancamiento lateral, y eso se traduce a que es ineficiente y a que van a tener muchísimas iteraciones y aún así no se van a aproximar 100% a la respuesta que es. Entonces, una posible solución a este problema es que en cada iteración que calculan el valor de la y, en dado caso que detecten un estancamiento en cada dos iteraciones, ustedes pueden dividir entre 2 el valor de la y. ¿Para qué? Para que esto me cambie el valor de xr. Entonces van a tener un valor diferente aquí dependiendo si es del lado derecho o del lado izquierdo, y eso pues va a hacer que el método no se quede estancado. De manera general, esa es la única corrección. Entonces aquí por ejemplo, comparando lo que son las gráficas, gráficamente aquí dividimos el valor de f de b entre 2, suponiendo que hay un estancamiento de este lado, y en la siguiente iteración también, suponiendo que se quede estancado, iremos dividiendo entre 2, entre 2 y entre 2. Entonces de esta manera, si se fijan aquí en estas líneas, nos acercamos más rápido a lo que es la xr. De todo lo demás, tienes que considerar los mismos criterios que si es f de xa por f de xb para ver si los valores iniciales son los adecuados, y tienes que considerar el cambio que es de f de xa por f de xr. Entonces ahí, si las condiciones se cumplen, entonces cambias la xa o cambias la xb. De manera general es lo mismo, solamente vamos a agregar una codificación que nos considere el estancamiento lateral. Muy bien, entonces ya tenemos una plantilla muy similar a la del video anterior, en donde tenemos los valores de xa, xb, el criterio que queremos que sea para el de paro, este botón que dice borrar todo, y aquí es en donde vamos a calcular el método. Ahora la fórmula en sí, hay que recordar que los valores de f de xa o f de xb se van a dividir de acuerdo al estancamiento. Entonces eso es lo que queremos ver. Voy a mostrarles a continuación el código de Visual Basic, y aquí recordarles que tienen que utilizar la función que les interesa, la tienen que poner de forma recursiva. Recuerden que Visual no sabe a qué nos estamos refiriendo con la función, así que hay que definirla primero. Entonces en esta parte de aquí, esta parte limpia la hoja, vamos a estarle quitando el borde, quitando el relleno, quitándole si hay algún texto que está anteriormente, y ahí simplemente nos va a limpiar la hoja. Esto de aquí hace la función de lo que es borra todo crack, entonces simplemente nos hace una limpieza de los datos. Ahora tenemos que inicializar las variables. Iniciamos nuestro contador, el error aproximado, el criterio de paro, que lea los valores de xa y xb. Cuando yo evaluaba las iteraciones, yo ponía f de xa o f de xb. Entonces, como en el método va a haber un punto en el cual tenemos que dividir el valor, yo no puedo igualar función igual a función entre 2. Yo tengo que utilizar una variable auxiliar que me haga primero el cálculo de la función, y esa variable es decirle la función entre 2. Entonces por eso lo estoy poniendo de esta manera, f de xa sin los paréntesis y f de xb sin los paréntesis. Ahora esto solamente va a hacer referencia a la función evaluada en a y la función evaluada en b. Entonces esto es solamente una variable auxiliar y que se va a ir actualizando conforme vamos haciendo iteraciones. Este criterio inicial es el mismo que veíamos en el video anterior. Si el producto de las funciones evaluadas es menor a 0, entonces empieza a ser el ciclo while, y si no lo es, arrójame un mensaje que diga que ponga otros valores porque no se cumple la condición que debe de cumplirse al inicio. Entonces dentro del ciclo while
a la hora de que yo calcule la XR, yo no voy a estar calculando con f paréntesis xa o paréntesis xb, sino que aquí le voy a poner la variable auxiliar fxb, fxa, sin los paréntesis, que no tenga nada que ver con la función que está acá. Entonces calcula la XR y me va imprimiendo los valores. Ahora, f de XR, esta, bueno, no hay tanto problema. Esta sí la podemos referenciar aquí con la función, porque esto realmente no lo estamos calculando. Esta de aquí realmente no se está moviendo. Y acá pues me va a estar imprimiendo el criterio que necesito para ver si en la siguiente iteración me cambia XA o me cambia XB, para ver cuál está más cerca. Este de aquí es la misma comparativa para ver que en la primera fila, o sea la iteración 0, pues no me ponga el valor del error aproximado. Entonces, si es diferente de 0, entonces calcúlame el error aproximado y me lo vas a imprimir en esta columna, ¿verdad? En la columna J. Lo que sigue es almacenar el valor de la X. Vamos a ponerla como X anterior para que esto me sirva en el cálculo del error. Posteriormente, vamos aquí a evaluar la función XR. Digo, esto realmente es la misma idea que les platiqué acá, pero aquí, digo, yo lo agrupé de esta manera para tenerlo todo igual, pero no es realmente necesario. Ya que tenemos todo esto, vamos a la parte en donde tenemos que ver si el valor de XA o XB es el que cambia la siguiente iteración. Nuevamente, esto es igual que en el video anterior, pero aquí, si le decimos que va a ser menor a 0, aquí cambia XB por XR y f de XB va a ser la función evaluada en XB. Si esto es cierto, yo tengo que actualizar un contador que me diga si se estanca de este lado. Entonces yo voy a inicializar la variable ib, que me va a decir las veces que está del lado derecho de la gráfica, pero voy a actualizar el contador de la variable ia. Es decir, que esto, si hay estancamiento, lo va a estar actualizando aquí. Entonces, este es el estancamiento de la izquierda, aquí lo actualiza. Pero en este lado iniciamos el estancamiento del contador de la derecha. Ahora, si esta IA está repetida dos veces, o sea, si se queda estancada de un lado, entonces el valor de la función en A lo vas a dividir entre 2. Y nuevamente, esto es lo que les decía hace un momento. Tú no puedes decirle esto de aquí y esto de aquí, porque Excel, aquí el visual no va a hacerlo de la manera adecuada. Entonces lo más recomendable es utilizar variables auxiliares, y esas variables auxiliares, bueno, pues hacer la referencia a la función, y eso es lo que vamos a estar utilizando para evaluar lo que necesitamos. Entonces, esto es de un lado. Del otro lado, entonces actualizamos XA con XR, evaluamos la función en XA, pero aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a inicializar un contador que es de la izquierda, pero como se va a estar estancando del otro lado, vamos a actualizar el contador de la derecha. Entonces, si este contador es mayor o igual a 2, entonces hay estancamiento lateral. Me divides la función evaluada en lo que es la XB entre 2 para que se mueva esa nueva XR. Entonces esta sería la idea. En el caso en que no se cumplan estas dos condiciones, es decir, que el producto de las funciones evaluadas en XA y XR sea 0, entonces debe de salir del ciclo while, porque ahí está la solución. Posterior a esto, ya termina este ciclo if y va a actualizar el contador. Entonces actualiza el contador, se queda ciclado y luego vuelve a empezar otra vez. Con los nuevos valores que ya calculó de aquí, hace todo el procedimiento. Y con esos nuevos valores, pues ya sabe que hay una f de xb nueva, sabe que hay una f de xa nueva, y de esa manera pues se aproxima más rápido a lo que es la solución. Ahora, en dado caso que termine todo esto, ya sea porque llega a la solución con este criterio o llega a este criterio de paro, se va a salir y me va a imprimir el resultado final en la celda 6,F, fila 6, columna F. Entonces, esto es en dado caso que se cumpla el criterio inicial. Si no se cumple, pues simplemente me va a aparecer un mensaje que me diga, oye, pon otros valores porque esos que pusiste no son los adecuados, ¿verdad? No se cumple esta condición. Entonces, dicho esto,
vamos a calar este código con la función del video anterior, x a la 10 menos 1. Entonces ya está configurada aquí, va a ser con los mismos valores de 0 y 2, los que tomamos por aquí, y vamos a considerar el mismo criterio de paro, son 4 ceros y un 1. Entonces aquí ponemos 4 ceros y un 1. Entonces vamos a darle play y esperamos a que arroje los resultados. Ahí está. Entonces, como pueden ver, utilizando la falsa posición modificada, el método solo le tomó 19 iteraciones para llegar a la respuesta de 1. Aquí la tenemos. Y fíjense cómo se comporta el valor del error. Fíjense cómo es el error aproximado. Llega del 49%, muy rápidamente llega a este valor que, bueno, vamos a ponerle más decimales aquí al Excel. Son 5 ceros, un 26%. Y esto, si lo contrastamos con el otro método, que es el normal, recuerden que aquí tomó demasiadas iteraciones, 1148, para llegar a .9989, y fíjense que aún tenemos un margen de error que es considerable. Si esto lo ponemos en porcentaje, fíjense que después de todas estas iteraciones es 3 ceros y 99% de error. En cambio acá, fíjense, con solo 19 tenemos un error pues más pequeño. Y pues esta es la lógica del método. Ahora vamos a calar este método con otra función, que es la que ya tenía por aquí en esta parte. Vamos a decirle que en vez de que sea x a la 10 menos 1, que sea 5 por seno de x cuadrada menos 8 por el coseno de x a la quinta. Todo ese coseno a la quinta. Entonces vamos a poner esta función y vamos a borrar todo, que borre todos los valores, y aquí vamos a considerar que sea de 0.5 y que sea de 1.5. Entonces, con estos nuevos valores vamos a calcular el método para ver en dónde se encontraría una raíz. Entonces vamos a darle play y nos arroja en solo 5 iteraciones un valor de 0.6828 como resultado de la raíz. Ahora, ¿cómo sé que está correcto? Bueno, déjenme mostrarles la gráfica aquí en GeoGebra. Entonces la gráfica de dicha función aquí está en GeoGebra. Aquí está. Y nosotros le dijimos que está de 0.5 a 1.5. Entonces estaría por aquí. De 0.5 a 1.5. Entonces 0.6828, 5247, esa sería la respuesta a esta raíz. Ahora, si utilizáramos el método normal, tendríamos que hacer muchísimas iteraciones y no llegaríamos a este valor de manera precisa. Entonces sí tendrían a lo mejor un .66, un .67 después de hacer demasiadas iteraciones. Como conclusión, esta modificación que se hace al método de la falsa posición hace que el método sea muchísimo más eficiente, reduce los problemas que tiene el método con el estancamiento lateral, y al final del día pues tendremos muchísimas iteraciones menos comparado con el método normal. Hasta aquí el video de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber. Muchas gracias por su atención. Les mando un saludo.